Muy bienvenidos a un nuevo De Política Ni Hablar. Mi nombre es Silvio Sacomani y en esta oportunidad nos acompaña Jorge Omar Sovich. Muy buenos días. Buen día, un gusto estar con ustedes. Igualmente. Bueno, la idea de Política Ni Hablar es precisamente que el político se saque el traje de político y que la gente los conozca tal cual es como persona. Esa es la idea de nuestro programa. Y yo a cada entrevistado, y en este caso a usted, le voy a preguntar, en este momento, ¿cuál es su primer recuerdo? ¿Cuál es su primera memoria? ¿A dónde lo lleva? Bueno, lo primero que tengo que reflexionar, o reflexionemos juntos. A ver. A un político es muy difícil sacarle... el mote de político, digamos. O el traje de político, o la imagen, o el misterio que encierra la política. Porque por lo general, bueno, pasa con muchas actividades de la vida. Ya también estoy reflexionando como lo que me ha pasado a mí en mi vida, así que le pasa a un actor de teatro que la gente muchas veces lo identifica con el personaje. Con el personaje, tal cual. A un actor de cine. Le pasa a un deportista, incluso a un deportista famoso y no famoso. Obviamente, si uno habla de un deportista como Maradona, o como Messi, qué sé yo, o como tantos, Di Stéfano, nombrando a los argentinos, Pelé, obviamente uno ¿qué hace? Identifica a esa persona con el deporte, con el fútbol. Seguro. O Usain Bolt, ¿con qué lo identifica uno? Con el atletismo. Totalmente. Lo identifica con el récord de como un superhombre. Uh-huh. O sea, y podría así de esto estar una hora nombrando, porque en realidad es parte de la actividad que uno desarrolla y el lugar en cual la gente lo ubica a la persona en función de esa actividad. Y entonces la gente después lo ubica en distintos lugares a uno. Lo ubica, bueno, en muchos casos más buen mozo, es súper millonario, mala persona, jodido, cabrón. Yo le cuento una anécdota, una de las tantas que tengo. Yo tomaba café, mate, té. Y un día decidí no tomar más café, porque me levanto siempre muy temprano. Hoy en la actualidad me levanto muy temprano, y entonces arrancaba tomando café y decidí no tomar más café. Entonces el misterio que rodea a la actividad, yo soy toma café, entonces no toma café. No toma café. Toma mate. Entonces ya a algunos se le ocurrió decir, toma tal, no, toma té. ¿Y qué té toma? No, toma tal té. No le lleves otro té porque se enoja, se pone loco. Y yo la verdad que tomo cualquier té. Desmitificamos en este caso ese tema. Cualquier té, me gusta, me acostumbré, no sé si me gusta más o menos que el café ahora, o más o menos que el mate. Uh-huh. Me acostumbré a tomar té. Y bueno, pero a mí me dan el té, que me dicen, este té lo sacamos de acá, hojita por hojita de tal lugar en la India, y salió y me dan el mismo té que lo sacaron de un yuyo acá en el basural de la esquina y lo tomo igual. Seguro. O sea que entonces volviendo a la pregunta, su primer recuerdo. Claro, mi primer recuerdo. Yo siempre soñé, de política no hablar, pero bueno, yo siempre soñé, cuando estaba en el Colegio de la Piedad, tener, ser un empresario, tener una actividad independiente. La Piedad en Bahía Blanca, en ¿verdad? Bahía Blanca, la Piedad de Blanca. El Colegio de la Piedad es un colegio de salesianos. Yo lo tuve de director nada más ni nada menos que a Monseñor de Nevares. Así que imagínense, sí he aprendido algunas cosas. Y tengo una anécdota también, no anécdota, un hecho vivido muy, muy interesante, varios con Monseñor de Nevares. Voy a contar primero. A mí me casó Monseñor de Nevares. Imagínense, creo que debe ser, no sé a cuánta gente casó Monseñor de Nevares, por una circunstancia muy particular, afectiva. Pero estábamos en el Colegio de la Piedad y viene Monseñor de Nevares de director, muy jovencito porque había fallecido el director nuestro,
Entonces, imagínense lo que era para nosotros el director de la escuela. Yo tenía 10 años. 10 años. 10, Ajá. Y mi hermano 11, un año mayor que yo. Los dos iban a... Los dos íbamos a al colegio de la escuela. Piedra. Ajá. Porque el cura Rondini, un hombre muy querido en Villa Regina, fundamentalmente. Y un visionario también. Un ¿no? visionario, un gigante, un genio. Y vidente. Sí, si se ese quiere también. dijo, cuando sentó mi mamá en su oficina, cuando nos fue a inscribir al colegio, dijo, este va a ser tipógrafo por mí, y este va a ser maquinista, y algún día se van a poner en imprenta juntos. Hecho que sucedió tal cual. Entonces, bueno, él nos llama, nos dice, estábamos en la fila, y nos dicen, cuando termina, porque se hacía fila bien, los curas salesianos eran muy ordenaditos, a la mañana nos hacíamos fila, íbamos a la misa toda la mañana, poníamos la mano. Ahí con el brazo ahí extendido. no se jodía, nos tomábamos la distancia, ahí no se jodía, era la disciplina, era parte de la formación que uno después tiene a lo largo de su vida, ¿no? Seguro. Parte de la formación, yo tengo una formación y siempre agradezco ese tipo de cosas que a uno le pasó. Bueno, nos dicen, el director quiere hablar con ustedes. Imagínense, mi hermano 11 años y yo 10, que el director a la oficina del director era una cosa que nosotros la mirábamos desde el patio. Bueno, llegamos y Monseñor de Neval en aquella época tendría, no sé, 37, 38 años, no recuerdo. Él había sido abogado primero, antes de ser, claro. Entonces, el Monseñor era abogado de una familia muy prestigiosa y muy de la estirpe, digamos, del linaje, por llamarlo de alguna manera, de Argentina, los de Nevares. Tiene un primo hermano general, una familia. Entonces, también alrededor de ese director joven que había llegado muy rápidamente, hizo carrera muy rápida, se recibió de cura, hizo carrera muy rápida, siendo abogado, cura, se metía la sotana entre las piernas y jugaba al fútbol con nosotros. Sí. 37, 36, jovencito era. Entonces, bueno, llegamos al despacho, entramos asustados, porque no era una cosa que a uno lo llamara el director. No era habitual, digamos, no era habitual, salvo que uno hubiera hecho alguna macana, pero tampoco el director se dedicaba a eso. La estructura jerárquica de un colegio salesiano es totalmente distinta, el director no está en esas cosas. Entonces entramos y nos mira y nos dice, ¿ustedes qué son del sargento Sodich? De don Carlos. Sí, Carlos Juan. A todo esto ya mis padres se habían separado. Y digo, somos los hijos de Sodich. Ah, ustedes son los hijos de Sodich, yo tengo muchos recuerdos de tu papá. Y no entendíamos nada. Claro. Dice, porque yo soy oficial de reserva del Ejército Argentino. En aquella época los estudiantes en la universidad podían hacer 3 meses de servicio militar y quedaban como oficiales de reserva, los que estudiaban abogacía, medicina, que ante un evento de X del ejército no necesitaba, ya tenían los profesionales, pero ya con el grado de oficial de reserva. Seguro. ¿Y quién se elegía para darles clase? A los mejores alumnos del colegio militar y a los mejores alumnos de la escuela de suboficiales de Sargento Cabral. Entonces mi papá, por esas cosas de la vida, había sido profesor de él. Mira siendo usted. sargento del ejército, dándole clase a los futuros profesionales, que bueno, de Nevares efectivamente fue abogado. Así que nos quedó esa anécdota muy fuerte. Muy fuerte, claro. Muy grabada, porque... Y bueno, y cuando él viene acá, asume de obispo, no sé cómo se llama exactamente, recibe el cargo, mi suegra y mi suegro, el doctor Planas y la doctora Maluz de Planas, que mi suegro fue el primer dentista de Neuquén, y mi suegra creo que la primer dentista de la Patagonia. Para contar algo, mi suegro y mi suegra, yo tengo para escribir un libro, mi suegro y mi suegra
se recibieron con Cámpora, el expresidente de la República, que era dentista, el único dentista que llegó a la presidencia. Así que, mi suegra en esa época trabajaba mucho en la iglesia, y mi suegro también. Mi suegro fue uno de los que construyó la actual catedral, ayudó, estaba del grupo que recaudaba fondos, y me acuerdo que siempre contaba que no podían subir el techo, y había un maestro mayor de obra acá que se llamaba Usábal, y Usábal le encontró la vuelta en aquella época para subir el techo de madera, ese techo de madera que tiene la catedral. Y bueno, llega a la casa de mis suegros, y yo todavía era novio de Liliana. Y bueno, entonces charlando ahí, qué sé yo. Sí, bueno, y tu hija, ¿qué está? Sí. Eddie, Olga, y bueno, los hijos de Daniel, Maggie, y sí, mi hija menor, Liliana. Ah, Liliana, que sí, anda de novio con un chico que mi suegra decía un flair, porque dice no quería no tenía me tenía ahí en la puerta, me tenía un flair era yo, me tenía en la puerta, no me dejaba, era distinto todo. Y entonces, ¿quién? Sobi fue alumno mío, y entonces y cada tanto iba a comer a la casa de mi suegro, y un domingo siempre me contaba mi suegro que dijo: a Sobi no lo veo por la iglesia. No. Me mandó un mensaje. Asistías poco, claro. Y bueno, pero varias veces he ido a tomar el té con él y charlar, y estuvimos. Ahora hay tengo una cosa que siempre siento, que cuando asumí de intendente me mandó una misiva de puño y letra muy linda, que decía: vas a montar un brioso caballo, ojalá la suerte te ayude y demás. Y después, cuando asumí por primera vez de gobernador, también me mandó otra misiva, y las perdí. La verdad que yo siempre yo siempre he sido muy poco ordenado con mis papeles, cosa que hoy me arrepiento, porque me hubiera gustado tener papeles guardados de mucha gente, en este caso de Monseñor, pero tenía muchas misivas de mucha gente, cosas que me escribieron gente, y bueno, ya está. Yo te decía que me había quedado un punto a destacar, que tiene que ver con la separación de tus padres, porque sí, imagino que en ese momento que se produzca la separación de un matrimonio no era lo más habitual, no es lo que ocurre hoy por hoy. ¿Cómo repercutió en vos eso? Y era toda una tormenta, que yo creo que hasta el día de hoy yo la tengo presente, ni siquiera podría decir que la recuerdo, yo la tengo presente. Sí. Porque nosotros éramos como unos chicos desclasados, estábamos fuera de la clase. Entiendo. Porque sí, donde más lo noté fue en la escuela. ¿Fue ahí donde más lo sentiste? Donde más noté que éramos hijos de padres separados fue en la escuela. Porque era raro. Era extremadamente raro. Yo tengo 71 años, estoy hablando de hace 60 y pico de años. Claro. Era muy raro. Entonces, era como que... Y nosotros éramos unos desgraciados, no sé exactamente. Así que a mí me marcó mucho eso, hasta el punto que yo fui sigo siendo, y lo charlo con mis hijos, qué sé yo, y ellos se ríen, claro, se mueren de risa, pero es que es una marca a fuego que tengo, porque ahora se hacen las parejas, y mis hijos no son la excepción, y no se casan. Seguro. Entonces Liliana me decía: pero terminala, no se van a casar, dejalo, no jodas. Que vos querías que casarte, claro, Martín, porque venías con eso. Total, claro. No hay problema. Martín, uno de mis hijos, de los varones, el menor, bueno, hoy va por su tercer pareja. No estoy diciendo nada que no se conozca. Martín, no, es un chico muy conocido. Martín, ¿no es cierto? Sí, Martín, bien. Sí. Así que, bueno, con su primer pareja tuvo una nena que fue mi primer nieta, y yo ni bien quedó embarazada, mi nuera, no sé cómo decirle, le digo: ¿y cuándo se casan? ¿Por qué no? Entonces los dos me miraron. Vos querías casamiento, claro. ¿Qué está diciendo este tipo? Y entonces ella me dice: pero cortala, Jorge, cortala, no, dejalo tranquilo a los chicos.
Y bueno, y obviamente hay un paralelismo con esta cuestión de la separación marital. claro, porque a mí me quedó marcado Claro. a fuego, y bueno, después Martín hizo otra pareja, tuvo otra nieta hermosa, también se separó y ahora está en pareja con otra chica, y bueno, ya para mí es una cosa asumida. Mi hijo mayor también ya va por su segunda pareja, así que yo digo que tengo, me van quedando muchos nietos y pocas nueras. Ahora, No, pero de todas maneras... Pero te presentaron muchas nueras. Sí, pero de todas maneras, con todas las ex nueras, digamos, Sí. tengo una relación muy linda porque yo siempre traté de preservar esta cosa, porque la verdad es que son las madres de mis nietos. Por Esto es supuesto. así. Y ese vínculo de sangre no se va a romper nunca. Jamás. Con lo cual yo las quiero tanto como a mis hijos, como a mis nietos, porque son las madres de mis nietos, y hay un vínculo muy particular que yo, precisamente también un poco por esto que les contaba antes, es como que a mí todas estas cosas me hacen mucho ruido. Te movilizan mucho. Sí, ¿no me es movilizan cierto? mucho. Un ruido bueno, ¿no? Seguro, seguro. Ahora, yendo a la niñez, Sí. tengo entendido que vivían en una casa muy humilde, Sí. y creo que en algún cuarto tuyo no había luz. ¿Y qué pasaba con Seferino, por ejemplo? En realidad nosotros A ver, no. vos sabés a qué me refiero, claro. No, nosotros vivimos, eso fue otra época de mi vida. Eso fue otra época. Por de mi supuesto, vida. Esa claro. fue otra época de mi vida. Yo estudiaba en la secundaria de noche. Ujú. Y por una razón de trabajo, en ese momento estaba trabajando en Cipolletti. Después fui a Cipolletti, perdón. Estaba yendo a lo que era, a ver, para ubicarnos, la escuela 121, que está, voy a nombrar una casa conocida, porque si no la gente no se va a ubicar. ¿Vieron dónde está Ferracioli ahora? La casa central de Ferracioli enfrente, y la otra más chiquita, que es como una sucursal, en la misma Sí. veredas opuestas. Bueno, llegando a la calle Perito Moreno, la esquina, Ujú. ahí estaba la escuela 121 vieja, que ahora hay varios negocios en todo eso, con un patio inmenso de tierra, y a la noche funcionaba la escuela nocturna. Y a esa escuela iba yo. Y era una etapa de mi vida que económicamente, bueno, no andaba muy bien. Yo había salido del servicio militar, había conocido hacía poco a Liliana, pero no andaba muy bien. Trabajaba en Cipolletti, por eso después me mudé a Cipolletti, de escuela, al año siguiente. Y entonces a la noche terminaba la escuela, ubicándonos ahí en la calle Perito Moreno, Sí. y me iba caminando hasta una piecita que en aquella época me había prestado un pariente mío, que tenía, estaba haciéndose una casita ahí para alquilar, y me la había prestado, así que yo me iba todas las noches caminando, en invierno o en pleno invierno, y bueno, y no teníamos luz. Claro. Entonces yo pasaba por Seferino y... No, pero le pedía siempre perdón. Pero siempre, Siempre vos le sacabas la pedía vela, perdón, y Seferino, me llevaba la disculpame. vela para la pieza, y ahí Te dejo a oscuras, dame la luz. Sí, claro. pero no, porque tenía varias velas. ¿Una solita Sí, agarraba? una sola, no, yo llevaba una porque necesitaba una. Bueno, tengo algunas otras, anécdotas. Anécdotas. Uy, Y tenemos registradas tengo, algunas pero cuantas. tengo una que es muy graciosa. Entonces yo todas estas cosas se las contaba a Liliana, que era mi novia. Por supuesto. Yo viví terriblemente enamorado de Liliana, independientemente de las personalidades de cada uno. Pero y en ¿A qué aquella edad se conocieron con ella? y yo estaba saliendo del servicio militar y Liliana tenía 15 años, Servicio así que militar, le llevo 7 años, Está. le llevaba, mejor dicho. O sea que tenías 22 años en ese momento. Sí, estaba saliendo del servicio militar. Y entonces yo le contaba estas cosas, que no tenía luz, que no tenía agua, que a la mañana tenía que calentar agua para bañarme. Un remador. Sí. Que le sacaba la vela a Seferino, todo eso. Bueno, pasan los años y
Nos casamos, bueno, yo puse mi imprenta, fui mejorando mi situación económica. Ya en la época de Liliana porque ya tenía 2 trabajos. Trabajaba en el 5 yo. Ah, ¿sí? Y trabajaba en una... ¿Y con qué función en el Era los que hacían las tandas, en la parte comercial. Ah, mira. Sí. En aquella época estaba Milton Aguilar, todo eso. Y bueno, un locutor de Helio 5, Jiménez, me dice, vos sabés de imprenta, ¿por qué no ponemos una imprenta? Bueno, él, Murphy, mi hermano y yo pusimos una imprenta entre los 4 y ahí es donde se da la predicción del padre Rondini que habíamos pero le voy a contar esto. Entonces, pasan los años, un día fuimos, yo siempre he sido muy coqueto. Para el pichar y demás, siempre, toda mi vida. Incluso cuando era seco, pero trataba. Lo poco que tenía. La piloteaba. La piloteaba. Si tenía las alpargatas tenían que estar bien. Entonces, bueno, a mí me gusta usar robe en casa. Siempre una robe. Si voy a bañarme de algodón o de toalla, y después me gusta andar ropa en casa, así que yo, en verano sobre todo. Ahora ya no tanto, porque ahora uno anda, hay tanta ropa sport que, bueno. Entonces cuando voy al hotel siempre llevo una ropa. Sí. Porque, qué sé yo, va a desayunar uno en la habitación, etcétera. Entonces, un día vamos de viaje a un hotel en Buenos Aires. Y entonces cuando abro la valija, veo que ya han preparado la valija por lo general. Se había olvidado ponerme la robe. No. Entonces le digo, che, Liliana, no me pusiste la robe. Dice, escúchame una cosa, negrito. Lo único que falta ahora, que venís con la robe, te olvidás con la robe. Y bueno, cosas así. Bien, damas y caballeros, espero que estén disfrutando tanto como nosotros este momento, conociéndolo a Jorge Sovich. Después de la pausa, acá en Récord Mitre Neuquén, volvemos con mucho más de política ni hablar. Así llegamos al segundo bloque de Política en Hablar con Jorge Omar Sovich. Y bueno, hacías referencia anteriormente, bueno, a esta anécdota de la robe con Liliana. Y también has hablado de tus hijos anteriormente. A mí me gustaría que le cuentes a la gente, porque primero tuvieron 3 varones. 3 varones y una mujer. Y después vino Mariana. ¿Cómo fue el tema de los nombres? ¿Cómo hacían para elegir los nombres? Bueno, nosotros teníamos un contrato de palabra, digamos, con Liliana, sí, de que los nombres de los varones los ponía yo y los nombres de las mujeres los iba a poner ella. Así que nació Gastón, bueno, Gastón Jorge. Ahí tengo una anécdota muy graciosa. Ustedes lo conocen a Gastón. Sí. ¿Vieron lo que es Gastón? La mayoría lo conocen. Gastón es tipo muy inteligente, pero muy especial. Entonces, cuando nace Gastón, yo ya no, a la noche voy. El primer lugar que se me ocurre ir a la casa de mi papá. Así que me voy. Papá vivía en la Feria de San Martín, casi Santa Cruz. Voy a la noche, llego a casa, le digo, papá, nació tu primer nieto, mi hijo, Gastón, porque mi hermano había tenido 5 mujeres. O sea que, bueno, claro. Mi viejo estaba esperando un nene urgente, un varón. Claro. Entonces me mira, mi viejo tenía una mirada muy severa, así, muy particular. Era un tipo muy especial. Me mira y me dice, ¿cómo me dijiste que se va a llamar el nene? Yo, ¿qué le pasa a este? Que no registró lo que le dije. Gastón, viejo, papá, le digo, Gastón, ¿que no te gusta el nombre? Sí, el nombre está bien, dice. Pero Gastón nada más. Sí, le digo, un solo nombre le vas a poner, me dice. Así todo como reprendiéndome. Sí, le digo, le voy a poner Gastón. No, tenés que ponerle 2 nombres. ¿Y por qué tengo que ponerle 2 nombres? Tenés que ponerle 2 nombres, sí, te dijo. Imagínate mañana este chico en el colegio militar, con un solo nombre. Ah, ya le programó la vida. No, porque él era su oficial. Claro, sí. Entonces el sueño de él era que alguno de sus hijos vaya al colegio militar y sea oficial.
Seguro. Como nosotros no habíamos podido ser, entonces dijo, bueno, el primer nieto tiene que ir. Bueno, más vale que Gastón no fue al colegio militar. No, para nada. No. Es licenciado en publicidad. Claro. Y bueno, así que bueno, Gastón el primero, Federico el segundo, vino, claro. que Federico vive en Buenos Aires. Federico tiene una vida muy particular porque él siempre dice, viene, ahora estuvo la semana pasada, está 4 o 5 días acá, dice, bueno, me voy porque ya tengo una sobredosis de Sovich. Me voy porque ya la sobredosis me supera. ¿Pero lo dice por vos en particular Y, o por la familia en sí? Digamos, yo digo que un 70% por mí y un 30% por la familia. ¿Por qué crees que lo dice? Porque lo dice con mucho cariño. Obviamente. Porque, bueno, por lo general cuando yo voy algunas veces a Buenos Aires, paro en el departamento de él. Por lo general paro en un hotel, pero siempre voy ahí. Nos divertimos mucho porque él vive solo. Tuvo una vida muy, muy distinta al resto de los hermanos, a pesar de que todos han viajado, pero Federico se estaba por recibir y se fue a ver el Mundial de Francia, creo que fue. El Mundial de Francia, y después se fue a ver el Mundial de Básquet a Grecia. Conclusión, anduvo un año recorriendo Europa y trabajando, y le faltaba un año para recibirse y yo lo quería matar. No. Estaba enojadísimo yo con él. Y bueno, volvió de esa experiencia. Bueno, para dar una idea de lo que hacía en Israel, los emigrantes entran y salen con mucha facilidad porque lo usan de mano de obra, digamos, pues, trabajan. Seguro. Así que tiene mucha facilidad para entrar. Entonces él iba a Israel, hacía unos mangos trabajando de obrero de la construcción, sí, digamos, que contaba, lo cargaban en camiones y salían a trabajar y volvían, pero la paga era muy buena, con lo cual con eso se financiaba y seguía viajando por Europa. Y un día Liliana lo llama por teléfono, al lugar donde él le había dado el teléfono, y siente que uno grita, Federico Sovich, Federico Sovich. Entonces Liliana dice, ¿dónde está este? Entonces cuando Federico viene dice, ¿dónde está? Escuchame, ¿cómo está en la habitación tuya? Todo el mundo grita, no, mamá, esto es una barraca. No. Estamos en una barraca nosotros. Y dice, al lado mío hay una cocina donde hacemos la comida todos juntos. ¿Y Liliana? Y se quería morir. No, pero bueno. ni hablar. Él tenía 20 y pico de años. Era el momento de hacerlo, sí. tal cual. Así que después vino, se recibió de licenciado en Administración de Empresa. Y bueno, yo en ese momento me ocupé para que conseguirle trabajo enseguida. Bueno, le conseguí trabajo en una empresa importante de Buenos Aires, rindió examen, rindió muy bien, salió entre los primeros, y cuando iba a asumir la empresa, uno de los socios me llama por teléfono y me dice, mira, yo te quiero avisar que Federico me dijo que no va a asumir, que no viene, y se rindió el examen muy bien, nosotros no le hicimos ninguna concesión, pero no. Y que, bueno, está bien, qué sé yo. A mí no me había dicho nada. Claro. Pero a los 3 o 4 días viene, me dice, mirá, no, habíamos viajado de Buenos Aires, me dice, no, mira, yo me voy a hacer una pasantía a la OEA, a Estados Unidos. Ah, mira. ¿Y cuánto te va? No, 3 meses nada más, después se quedó 6 años. 6 años se quedó allá. Y ahí se recibió de máster. Que hizo la maestría ya. Y ahí hizo la maestría en la Universidad de Georgetown, no sé si se pronuncia exactamente así, una maestría en Washington, y bueno, y a partir de ahí ya su vida ya como que lo alejó de Neuquén, y bueno, se quedó a vivir en Buenos Aires, tiene una consultora, viene cada tanto. Y bueno, y Martín es el único que no estudió, digamos que no hizo estudios universitarios, nunca le gustó, nos hacía cada cosa que... Por ejemplo... Y nosotros teníamos dos en el departamento que vivíamos ahí en la calle Alcorta, casi Avenida Argentina. Alcorta no, la Derio 5. No me acuerdo ahora. Carlos H. Rodríguez. Carlos H. Sí, Carlos sí. H. Rodríguez. Estábamos a la vuelta de la iglesia, digamos, a 30 metros de la Avenida Argentina. Así que teníamos el departamento tenía 2 puertas. Una en la cocina, que se salía de la cocina directamente afuera, y otra la del living, por donde estaba la gente. Así que él dejaba la puerta de la cocina abierta y salía por la del living, la hacía sonar,
que cerraba la puerta, ¡boom!, cerraba la puerta, y después entraba, entraba por la puerta de la cocina y se metía abajo la cama a dormir. La secundaria. Tremendo. Ella es una de las... Entonces, un día la chica estaba limpiando en casa y ve una mano que salía de abajo de la De cama. abajo, no. Bueno, y ya no lo corría con la alpargata. ¿Y vos cómo tomabas eso? ¿Cómo te enteraste? No, y era... Obviamente lo tratábamos sobre todo Liliana, que era muy... que siempre trató de que los chicos estudiaran, de encauzarlo, y yo también, porque siempre uno pensaba que y sigo pensando que la mejor herramienta en la vida es el estudio. El conocimiento. O un oficio. Un amigo mío decía, ponte un oficio y recorrerás el mundo. ¿Qué tal? Qué buena frase. Ponte un oficio y recorrerás el mundo. Imagínense, un carpintero puede trabajar acá, en Hungría, en Rusia, en Estados Unidos, donde quiera. Es real. O un gráfico. Ahora ya la computadora, pero bueno, también. ¿Cómo que no? Sí. Así que, y bueno, y después... Y luego viene... Y después vino Mariana, claro. Cuando vino Mariana era... Te hicieron una broma ahí, ¿no? Sí, me hizo una broma de Focaccia. Guillermo Focaccia, que él sabía que yo estaba desesperado porque era una nena. Y nosotros no hacíamos nunca el chequeo previo para saber quién era, si teníamos nena o varón. Ya con Mariana lo podíamos haber hecho, pero igual siempre nos pareció con Liliana que era, no sé, porque buscaban el efecto sorpresa. Esperábamos el momento. Así que Guillermo, que conocía las ganas que yo tenía de... Bueno, pero antes, Luis Martín, el tercero, ya cuando nace Luis Martín, Liliana pensaba que no íbamos a tener más chicos, y me dice, no, pero al tercero se lo pongo yo. El nombre se lo pongo yo, claro. Entonces, a mí me gustaba Martín, pero mi suegro se llamaba Teodoro Luis, le digo, no le va a poner Teodoro, ¿no? Entonces le puso Luis. Claro. Por eso le puso Luis. Y le digo, Teodoro no, Y bueno, la calle Teodoro Plana. Por supuesto. Le digo, Teodoro no, y bueno, entonces le puso Luis. Bueno, y entonces cuando yo estoy en la sala de espera ahí en el hospital que estaba enfrente de la Plaza Roca, no recuerdo si es el mismo nombre ahora, y Focaccia atendía ahí, y Guillermo atendía ahí. Así que Guillermo, como sabía, con Guillermo nos conocemos de soltero. La familia Focaccia vivía enfrente de la familia Planas en la calle Rivadavia 60, de manera que nos conocemos de muchachos. Y entonces, como él sabía que yo estaba esperando un varón, me prendía la luz rosa de adentro. Me prendía la luz rosa, pero un ratito antes había salido una enfermera, me dice, lo felicito, Jorge, nació una nena. Así que el otro estúpido me prendió la luz rosa. Digo estúpido porque se está escuchando, porque me cargaba. Y entonces sale él, riéndose, me dice, chato, me decía chato, qué macana, otro varón, le digo, nada. Ya sé que es una nena, claro. Así es, ¿qué hace? Y esto, bueno, obviamente ya tus 4 hijos, conjuntamente, bueno, con Liliana, eran de viajar bastante, ¿no es cierto? Ustedes en familia. Nosotros éramos una familia casi un poco a la antigua, porque a mí me queda la rémora de cuando éramos chicos nosotros, íbamos al pueblo de mi papá, a San Rafael, Mendoza, y era que como que llegábamos ahí a la finca de los tíos, la comida del domingo, la fruta de San Rafael, la finca, como le dicen los mendocinos, tal cual. La finca, y bueno, y mi tío que tenía los jamones, y probá este jamón que lo tengo acá, y los mejores duranos, bueno, todo. Así que nosotros, o sea, nuestro matrimonio con Liliana tenía eso, que viajábamos mucho con los chicos y nos divertíamos mucho porque, y yo todavía lo sigo teniendo eso en la cabeza, debe ser también porque me costó mucho a mí cuando mis padres se separaron, obviamente dejamos de viajar y todo. Yo le decía, chicos, disfrutemos porque estamos adentro del paisaje. O sea, yo tenía, el primer auto que tuve fue un Renault Gordini, y le decía, estamos dentro del paisaje. Y eso ha quedado hasta hoy. Por ahí cuando viajamos con los hijos, ya hombres grandes, me dice, viejo, estamos dentro del paisaje. Les quedó grabado. Pues yo decíamos, qué sé yo, íbamos, imagínense, a San Martín de los Andes, a Junín, bueno, a Bariloche, qué sé yo,
tampoco se viajaba tan lejos, ¿no? Claro. No había la facilidad que hay ahora. Seguro. A Bahía Blanca íbamos, porque mi hermana estaba en Bahía Blanca. Y yo le decía, estamos dentro del paisaje, miren el paisaje, estamos dentro somos parte del paisaje. Y eso nos quedó mucho hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nos divertíamos mucho con eso y después nos divertíamos mucho, una tontera, ¿no? Adivinando las patentes de cada uno elegía un número y a ver quién ganaba. Sí. Y bueno, las cosas esas que seguro son que se pequeñas, disfrutan, pero por supuesto. termina siendo en el recuerdo, digamos, de lo que uno vivió, termina siendo importante, porque es parte de la formación de cada uno, del matrimonio, de las cosas que queríamos. Seguro que así es. Gente, nos vamos al próximo corte y luego volvemos con más Jorge Sovich en De Política Ni Hablar. Así llegamos al tercer bloque de Política Ni Hablar. Antes de irnos a la pausa, mencionaste que viajabas con tus hijos y con tu señora en el Gordini. Ahora, cuando el Gordini, por ejemplo, echa humo, ¿tiene que ver con el motor o con otro factor? Bueno, yo primero voy a contar una cosa que tiene que ver con esta cosa del esfuerzo y la cultura del trabajo. Liliana siempre me decía, vos todo lo haces con esfuerzo, todo esfuerzo. Vos tenés que levantar más temprano que todos, que si vos tenés que llegar a la municipalidad antes que lleguen los empleados, tenés que estar... Y te pones anteojera, te pones la anteojera acá, ahora el Club Independiente, la anteojera, Club Independiente. Hacer política, la intendencia, hacer tal. Siempre dice, alguna vez aflojaste. Relajá un poco, claro. Un poco, no todo es esfuerzo en la vida. Y entonces nosotros, cuando yo era pareja con Liliana, cuando éramos novios, algunos ya tenían los autos de los padres, digamos. Porque en aquella época no cualquier chico tenía auto. Hoy es mucho más sencillo. Sí, seguro, ¿no? Ni hablar. Pero algunos tenían autos de los padres o camionetas de las empresas y íbamos al Río Grande. El Río Grande era una cosa muy rudimentaria, pero íbamos ahí los más jóvenes, digamos, íbamos al Río Grande. Así que siempre algunos, por ejemplo, los Focaccia, que tenían un auto viejo, tenía el padre, nos llevaba en auto, o algún otro amigo, los Rosagüe, la gente que iba al Río Grande, o al balneario municipal. Uh-huh. Pero Río Grande era más de los jóvenes, así que nosotros íbamos mucho ahí. Y bueno, en un momento determinado yo me acomodé mi finanza y me compré una moto Ciambretta. La famosa Ciambretta. Así que pedí un salto en mi categoría. Era Randy Mámola en ese momento. Entonces, claro. Como decía Liliana que yo me pongo la anteojera, yo me subía a la moto y decía, arrancaba la moto y la miraba y decía, viste, no dependemos de nadie. Hasta que a la décima y con vez, esa risita así. Podrido, ya sabés que no dependemos de nadie. Ya sé que no dependemos de nadie, vamos. Entonces, bueno, en realidad para mí fue más importante, creo que la Ciambretta, que cualquiera de los vehículos que yo tuve, porque sentía la independencia de haber logrado tener un vehículo que me permitía no pedirle a nadie por favor y estar acordado. En invierno íbamos al cine, nos marchábamos de frío. Íbamos al cine Belgrano. En esa época tenía 2 cines en Neuquén. El cine español y el cine Belgrano. Íbamos al cine Belgrano, que eran poquitas cuadras, pero claro, era otro Neuquén. Y íbamos en la moto. ¿Qué va a hacer? No contaste lo de Gordini, lo del humo. Bueno, lo de Gordini no. Pero claro, lo que pasa es que ahí hay un montón de anécdotas. Un día vamos a un baile al Club Cipolletti. Ya me voy a acordar el cantor de tango que venía, que a mí me gustaba mucho. Ya me voy a acordar. Y se rifaba, junto con la entrada se rifaban viajes. En el baile se rifaba viajes. Y yo había ido en realidad porque a mí siempre me gustaron los cantores de tango, qué sé yo, y bueno.
Y no va y que nos sacamos el viaje para el Hotel Nogaró, 10 días todo pago en el Hotel Nogaró. Sí. Yo después me saqué 2 autos. Soy un tipo, cuando compro, ahora no compro, pero cuando compraba rifas, sí. Bueno, cuando compres una avisame y la compartimos, por Dios. No, porque después me puse socio con un amigo que era muy mufa y no lo voy a nombrar porque... No, por favor. No lo voy a nombrar, pero le digo, vos me trajiste mala suerte, son muy mufas. No lo voy a nombrar porque es muy amigo mío. Bueno, entonces nos sacamos el viaje y podíamos elegir San Juan, Hotel Nogaró de San Juan o Hotel Nogaró de Mar del Plata. Elegimos Mar del Plata, creo que el último año que funcionó el Hotel Nogaró de Mar del Plata. Y bueno, y ya estábamos nosotros en tratativa para casarnos. Así que teníamos el viaje de luna de miel también, ya estaba completo. Habíamos comprado el autito, ya estábamos. Yo ya estaba con la imprenta. Entonces partimos para el Hotel Nogaró a Mar del Plata. Y fumábamos en esa época. Liliana y yo fumábamos. Íbamos en el camino con los vidrios bajos, el Gordini no tenía aire acondicionado. No, ni bueno, hablaba. Casi ningún auto tenía aire acondicionado. Y una chispita de cigarrillo se cayó para atrás y ya estábamos llegando a Mar del Plata. Y Ana me dice, sí, esto olor a humo. Acá hay humo acá, Jorge, hay humo. Y yo, dejate joder, vos siempre lo mismo, estamos llegando a Mar del Plata. Y empezá a joder con que hay humo, que va a haber humo acá, debe ser del campo, qué sé yo. Se nos estaba quemando el asiento de atrás. Se estaba prendiendo fuego el auto. No. Se nos estaba prendiendo. Bueno, nos bajamos. Cuando voy a agarrar el matafuego, no andaba. Menos mal que pasó un tipo y vino el matafuego, apagamos el fuego y todo. Bueno, me subo al auto, le digo, lo único que falta es que ahora lleguemos y esta rifa sea trucha. Claro, listo, va. Bueno, llegamos al Hotel Nogaró. Y todo bien finalmente. Sí, estaba todo bien. Pero metíamos en ese momento el Hotel Nogaró, el Provincial y el Hermitage. Y el Hermitage eran los 3 hoteles de mayor jerarquía, como si fueran 5 estrellas. Claro. Entonces en la cochera de los autos estaban todos autos de lujo. Mercedes-Benz en ese momento. Y el Gordini nuestro. Y se ve que iban muchas familias de muchos años, así que íbamos al comedor del Hotel Nogaró y lo único que nosotros teníamos que pagar era nada más que el vino, pero la gente que uno veía ahí, uno se daba cuenta, era gente que iba todos los años al Hotel Nogaró, así que venía el mozo, traía su botella de vino, todo. Así que fue una luna de miel muy, muy particular y muy linda. Y ¿te puso la rode en la sí. En la varija? Sí, bueno, perfecto. Y en aquella época recién se empezaban a usar las mallas de 2 piezas, que se llamaban bikini, ¿no? Claro, y ahora hay hasta triquini, ¿viste? Sí, claro, y entonces yo le decía, no te vayas a poner una malla de 2 piezas. Claro, cuando llegamos a la fiesta estaba todo el mundo con malla de 2 piezas. Diana, ponete la malla de 2 piezas. Escuchame una cosa, vos primero me podías que no me pones 2 piezas, ahora querés la malla de 2 piezas. Esas cosas de aquella época. Hoy hablar de una malla de 2 piezas, de una malla anteriza, y dice, ¿dónde salió el dinosaurio este? Pero bueno, son cosas que a uno le van pasando. Así que fue muy lindo ese viaje porque convivimos sin tener la posibilidad económica en un hotel que en aquel momento era muy tradicional en Mar del Plata. Bueno, era como el Hermitage y el Provincial, que en aquella época en ese nivel mucha está. jerarquía. Eran hoteles muy, muy reconocidos en toda la Argentina, ¿no? Seguro. Bien, damas y caballeros, vamos al último corte comercial, como diría un viejo conductor, muy prestigioso él, que fue dueño de esta casa, me estoy refiriendo a Hugo Díaz, amigo aquí de Jorge. Y cuando regresamos, terminamos ya... Cabezón. El cabezón, exactamente. Ya cerramos de política ni hablar. De esta manera llegamos al cuarto y último bloque de política ni hablar. ¿Cómo la estás pasando, Jorge? Bien, muy bien. Perfecto. A ver, te voy a llevar a un tiempo si yo hago esto.
sí. Y te digo, el poder dura esto, hijo. Sí, eso lo decía mi papá. Incluso en mi primer discurso que yo di como candidato a intendente en el Club Valentina, Ujú. yo hice mención a esto. Hice castañar los dedos así y dije que mi padre me había dicho que el poder dura esto, lo que dura el ruido de hacer sonar los dedos. Y en realidad yo creo que, bueno, a mí por ahí me preguntan de a quién yo admiro en la política, y yo hago una comparación que en realidad cuando uno la pone en perspectiva, no tiene nada que ver, porque yo digo que yo en política siempre admiré a Perón y a Frondizi y a mi papá. Entonces, obviamente, si uno dice que tiene que ver Scioli con Frondizi o con Perón, pero tenía que ver con las enseñanzas que me había dado mi papá desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la vida, sí, y demás. Y después, el tema de Frondizi y Perón tiene son dos figuras tan distintas, pero al mismo tiempo tan parecidas, porque de alguna manera ambos, con formaciones totalmente distintas, pero al mismo tiempo parecidas, le marcaron una impronta nacional, y no voy a decir nacional y popular, Nacan Pop. No, una impronta nacional al desarrollo del ser argentino, desde el punto de vista de la identidad argentina, con sus virtudes y sus defectos, ¿no es cierto? Pero uno dice hoy, fíjense qué interesante, uno dice hoy, yo soy desarrollista, y no puede dejar de pensar en Frondizi. Yo soy peronista, está bien que se refiere a Perón, yo soy justicialista, no puede dejar de... Usted dice yo soy radical y hay varios personajes, varias líneas, entre claro. ellos Frondizi. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso digo que la comparación con mi papá no tiene nada que ver, porque mi viejo fue un político de Neuquén, de provincia, digamos, no un político con trascendencia nacional, pero sí tenía esa formación que tenía que ver con el desarrollismo de una Argentina que nosotros tuvimos y con una formación que él tenía, que era la misma formación que tenía Perón, una formación dentro de una disciplina militar y demás. Claro. Pero al mismo tiempo, fíjense qué interesante, era esa formación tenía un alto grado de la cuestión intelectual. Mi viejo, a pesar de su formación, o gracias a su formación, era un gran lector, un gran poeta, un escritor, un tipo que veía más allá de como veía Frondizi, más allá de los tiempos, decía, veían el país 10, 15 años para adelante. Bueno, esa es mi formación. Yo he mirado todas las cosas que hice 15 años para adelante. Yo puse una fábrica de cajas en Neuquén y, bueno, Martín cumplió 37 o 38 años. Yo puse una fábrica de cajas en Neuquén hace 37 años. Mi mujer, Liliana, siempre me decía, vos te adelantaste al tiempo. Y puse una fábrica de cajas y le erré el cálculo, porque era una fábrica de cajas para los chocolates que se producían en Bariloche, que se producían mucho. Pero yo armaba la caja acá y después el volumen. Claro, ¿cómo hacer para transportarla? Era todo un tema. Bueno, terminé fabricando cajas para las pocas chocolaterías que había acá en Neuquén y después me desarrollé
en otra cosa, pero siempre miré tanto en la empresa como traté de mirar un poco más adelante, mirar 10 años para adelante, 15 años para adelante, cómo se desarrollan los acontecimientos. Y eso lo aprendí en mi casa tu papá. y obviamente de estos dos grandes personajes de... También de Frondizi y Perón. Claro, yo diría que en realidad superan a la política argentina. Por eso no te dije en ningún momento de política ni hablar, Claro, porque no te estás refiriendo de están lleno a la más política. allá de la claro. política, están más allá de la, como otros también están más allá de la política. Como dentro de unos años va a estar más allá de la política el doctor Alfonsín. Alfonsín. Va a estar más allá de la Seguro. política. Cuando se hable de Alfonsín se va a hablar como alguien... Que el estandarte de la democracia. Claro, sí, no, incluso por su bonomía, porque Su humildad también. por un montón de cosas. Entonces, creo que también hay un error que se comete cuando a la política se la personaliza o también se la despersonaliza como si todos son iguales. Entonces, esto es como la vida. En la vida no somos todos iguales. Tampoco somos todos buenos. Y tampoco somos todos tan malos. Ahí, ni tan inteligentes. Entonces, uno dice, me gusta mucho la pintura. Leo mucho, soy un gran lector. Creo que mi formación intelectual, la mucha o poco que tengo, se la debo a la lectura. Todavía hoy sigo siendo un gran lector. Recomiendo un libro que se llama El monje que vendió la Ferrari. Cómprenlo, El monje que vendió la Ferrari, sí. se van a divertir mucho. Entonces, yo me gusta la pintura. ¿Verla o de repente llevas adelante esa actividad? En ¿Pintar alguna un época, cuadro? Liliana pintaba, yo no. En alguna época cuando era joven, alguna pincelada, pero no. Tuve hasta intenciones de estudiar pintura, pero después no lo hice. Pero me gusta la pintura, entonces yo miro un cuadro y digo, ¿me gusta o no me gusta? Y puede venir alguien dice, bueno, no, este cuadro es de tal tipo, este es una obra de arte. Bueno, y la obra de arte, no sé, a uno le gusta y a otro no. Como el vino, como Sí, todo, sí. claro. O sea, entonces, el tema de la cultura, el tema de este es un gran pintor, un gran artista, sí, pero puede a muchos no gustarle. Por supuesto. Entonces esto lo tenemos que trasladar a la vida, a la política, a la cultura, al deporte. Uno dice, Maradona es un gran jugador de fútbol, sí. ¿Quién puede discutir a Maradona como jugador de fútbol? Como futbolista, Ahora, ¿por qué ni lo a tengo que palos. comparar con Messi en su personalidad? Si yo a Maradona tengo que mirar como jugador No, de pero es fútbol. típico de los argentinos eso, Jorge. No sé Buscar si el pelo en la leche. Sí, puede ser. No sé también si no es La queja. Un poco el ser humano también que tenemos ese resentimiento, esto de decir, ¿qué va a hacer este tipo si vive a la vuelta de mi casa? Eso es muy propio de las localidades chicas. Claro, si vive a la vuelta de mi casa, el tipo no puede ser un gran artista, no puede ser un gran... Una vez Carlos Gardel iba caminando por la calle y entonces yo se lo digo siempre a los políticos más jóvenes cuando empiezan en la política, les hago el cuento de Gardel. Entonces, claro, Gardel llamaba la atención esa época. Y que ellos pasan, había un montón de chicas cerca y lo miran a Gardel, ahí va. Entonces los compañeros de Gardel dicen, Carlito, vamos a levantar esta mina, estamos de liga. Entonces Gardel los mira, sobradoramente le dice, no muchachos, no los miran a ustedes, ni me miran a mí, miran al cantor. Entonces, esta cosa, porque si Gardel hubiera sido el cantor que hubiera sido, capaz que pasaban al frente de la chica y no lo miraban. No, ni cinco Entonces de bola, claro. hay que de alguna manera separar estas cosas. Yo por eso cuando los muchachos jóvenes empiezan en la actividad política, siempre a todos trato de repetirles esto, cuidado que no hace cosas que ustedes crean que lo están mirando. Miran el traje, no te miran a vos. Mirando el Claro. cantor. Seguro. Jorge, la verdad, bueno, es un placer tenerte acá con nosotros. Gracias. Y también haber compartido tus experiencias de vida, vastas, por cierto, anécdotas muy, muy divertidas.
Y también para cerrar, para darle el cierre a este de Política Ni Hablar, yo a cada uno de mis invitados le pido una reflexión. Tema libre. Sí, en realidad lo que he contado son algunas cosas que hacen no digo a la personalidad de cada uno, sino a lo que a uno le ha tocado vivir. Así que si yo tengo que hacer alguna reflexión, tiene que ver con que yo estoy viviendo intensamente. No viví intensamente, porque si dijera viví intensamente estoy hablando del pasado. Yo estoy viviendo intensamente las cosas lindas y las cosas feas. Y hoy, a esta altura de mi vida, sigo viviendo intensamente lo lindo y lo feo. Y con una particularidad que la he aprendido, o en todo caso la incorporé con los años. Yo siempre contamos que uno puede con los años ser el viejo vizcacha, un viejo pícaro y travieso, o puede adquirir una cuota de sabiduría. Creo que alguna cuota de sabiduría tengo para no, en las cosas malas que me pasan, no guardarla en el arcón de los resentimientos. Y las cosas buenas que me pasan, disfrutarlas. Y tampoco guardarlas. Disfrutarlas, porque si uno no las disfruta, en realidad no se da cuenta que le está pasando una cosa buena. Entonces cuando a mí me pasa una cosa buena, lo disfruto, me río como loco. Si estoy comiendo con mis amigos, con mis hijos, con mis nietos, me levanto a la mañana, salgo a caminar en verano y veo salir el sol y lo disfruto como loco. Digo, ¿cuántos tipos hoy en el mundo estarán viendo salir el sol como lo estoy viendo yo? No sé cuántos, debe haber muchos. Yo soy uno de ellos. Entonces, ese momento de la vida que me permite a mí levantarme a la mañana y disfrutar del sol, ahora, esta semana hubo tormenta, pero la otra semana yo termino de caminar a oscuras. Y bueno, mientras cuando estoy a casa, me preparo unos mates, qué sé yo, veo salir el sol por la ventana. Entonces digo, esto es vivir. Ver salir el sol por la ventana todas las mañanas. Y el día que no lo vea salir no me voy a enterar. Así que fíjense qué divertido que me entero que sale el sol y el día que no lo pueda ver, porque no estoy acá, no me voy a enterar. Seguro. Jorge, muchas gracias por haber pasado por De Política Ni Hablar. Muy amable, gracias. Damas y caballeros, nosotros nos reencontramos el próximo sábado en un nuevo programa de Política Ni Hablar por Record, que es Mitre Neuquén.